Muy buen viernes para todos y gracias por estar con nosotros en la actualización de COVID-19 aquí en Carolina del Norte. A partir del día de hoy tuvimos 989,338 casos, 1,501 casos nuevos que se reportaron desde ayer, 926 personas en el hospital y tristemente 12,862 personas han fallecido. Nuestras oraciones siguen con aquellos seres, los que han perdido seres queridos o que están combatiendo este virus. El luchar contra esta enfermedad y la vacunación de personas sigue siendo la prioridad. Hoy tengo muy buenas noticias para la gente de Carolina del Norte. A partir de hoy estamos quitando todos los requerimientos obligatorios de capacidad y de reuniones y los requerimientos de distancia social y los requerimientos obligatorios, la mayoría, de usar una mascarilla. Esto significa que ya no se exigirá que use la mascarilla ni tampoco que esté socialmente a distancia. Este es un gran paso para poder vivir nuestras vidas como antes de la pandemia. Eso es bueno. Y continuará siendo obligatorio llevar mascarilla en el interior de transporte público, guarderías, escuelas, prisiones y en ciertos sitios de salud pública. Habrá una fuerte recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de llevar la mascarilla en ciertos lugares públicos. La secretaria Mandy Cohen compartirá esta información en un momento y también tendremos fuertes recomendaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de que las personas que no están vacunadas lleven la mascarilla. Por supuesto, si alguien se siente más protegido o el doctor se lo recomienda, continúe llevando la mascarilla. A lo largo de la pandemia yo he dicho que vamos a escuchar a los expertos de salud y seguir la ciencia para tomar las decisiones, escuchar a los CDC y nuestros enfoque va a ser salvar vidas y utilizar un interruptor gradual para relajar las restricciones y continuaremos haciendo todo esto. Y debido a nuestros sólidos protocolos de seguridad, vacunas y el arduo trabajo de los norcarolinenses, hemos podido reducir la propagación del virus y reducir muertes, en tanto que otros estados han visto aumento de sus casos. Y es bueno que nuestras métricas que estamos monitoreando están estables o bajando. Nuestros expertos de salud nos han guiado con su sabiduría y experticia y también los científicos de esta nación, incluyendo aquí en Carolina del Norte, nos han dicho que sí es posible si todos trabajamos con una meta común. Esta meta común más que nunca es superar esta pandemia mediante vacunas seguras y eficaces. Y este es el momento de vacunarse si no lo ha hecho. Mientras que las noticias de hoy significan que estamos más cerca de acabar con esto, no significa que ya acabamos. Esta pandemia sigue aquí, especialmente para los que no se han vacunado. Más de la mitad de los adultos en Carolina del Norte están parcialmente vacunados y aproximadamente 46% están totalmente vacunados. Eso es bueno, pero nos indica que debemos hacer más cosas. Tengo un mensaje para los que no se han vacunado y especialmente para aquellos que eligen no usar mascarilla. Vacúnense ahora. Si no me creen, consulten a su médico y hagan lo que el doctor les dice. Ahora que tenemos más personas sin usar mascarillas y con más variantes infecciosas que se siguen propagando, hay un verdadero riesgo de que las personas no vacunadas se infecten. Por favor, sean responsables y usen mascarillas hasta que se vacunen. Y nuestro Departamento de Salud y Servicios Humanos continuará ampliando sus estrategias para llegar a aquellos que no se han vacunado. En este momento quisiera cederle la palabra a la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la doctora Cohen, para que nos dé información más reciente. Gracias, gobernador. Agradezco muchísimo su gran liderazgo
Desde el primer día, usted escuchó la opinión de los expertos en salud pública. Continuó con su compromiso de verse guiado por la cambiante información científica y siempre ha mantenido como prioridad la salud y bienestar de los norcarolinenses. Su enfoque mesurado y el arduo trabajo de la población ha ayudado a salvar innumerables vidas y nos ha permitido tomar este gran paso. Estoy muy orgullosa del increíble progreso que hemos logrado para combatir esta pandemia. Las vacunas han resultado ser muy eficaces para proteger a las personas de este terrible virus. Y conforme más y más personas se vacunan, estamos viendo los resultados de nuestras métricas, en menos casos de COVID y menos fallecimientos. Como dijo el gobernador, gracias a las buenas noticias de los CDC ayer, las medidas de seguridad como mascarillas y el distanciamiento social ya no serán obligatorios por orden ejecutiva en la mayoría de los entornos. De acuerdo con las guías de los CDC, hay algunos entornos en los que seguiremos exigiendo el uso de mascarillas para todos, incluso los que ya se vacunaron totalmente. Entornos como transporte público, ambientes de salud como hospitales, consultorios y asilos, y otros sitios de vivienda colectiva como prisiones y albergues para indigentes de mayor riesgo. Las mascarillas aún se deben usar en guarderías, escuelas y campamentos, ya que la mayoría de los niños no se han vacunado o todavía no cumplen los requisitos para recibir la vacuna. Las personas totalmente vacunadas pueden realizar las actividades que hacían antes de la pandemia, con la excepción de los entornos que les mencioné. Los que están totalmente vacunados no tienen que usar mascarilla ni mantener distanciamiento social, aunque pueden elegir hacerlo. También no tienen que ponerse en cuarentena o hacerse la prueba si se exponen a COVID-19, a menos que tengan síntomas. Los que no se han vacunado, aún así tendrán que hacer estas cosas. Ahora, el Departamento de Salud y Servicios Humanos continuará con las firmes recomendaciones de salud pública de acuerdo con la nueva guía de continuar protegiéndonos entre sí hasta que más personas se vacunen. Las mascarillas se recomienda enfáticamente su uso para todos. No importa si se han puesto o no se han puesto la vacuna en eventos muy concurridos como eventos deportivos y espectáculos en vivo. Las personas no vacunadas deben usar mascarilla y mantener la distancia social en entornos públicos e interiores. Y continuaremos teniendo recomendaciones para cómo los negocios pueden proteger a sus empleados y clientes. Los negocios orientados al público tienen que poner letreros en donde recuerden a los clientes de mantener su distancia social y llevar cubierta facial. Recuérdele a sus empleados que se estén monitoreando para ver si tienen síntomas de COVID-19. Tenga un plan inmediatamente de aislarlos y retira a los que estén enfermos. Limpie todas las superficies una vez al día. También hay negocios que están optando por pedir que las personas lleven mascarillas, como Starbucks, en donde tienen políticas que ordenan que los empleados y los clientes lleven mascarillas. Por supuesto, la mejor protección es vacunarse. El anuncio de hoy es un gran paso hacia adelante, pero no es la línea final. Poco menos de la mitad de norcarolinenses adultos no están vacunados. Queremos llegar a la meta de 2/3 de norcarolinenses adultos mayores de 18 años que tengan por lo menos una vacuna. En cuanto creemos que tendremos suficiente protección en las comunidades para vivir de manera segura con el virus. En esta semana más personas se están vacunando. Los adolescentes entre 12 y 15 años pueden recibir la vacuna de Pfizer contra COVID-19. Los jóvenes también son vulnerables al COVID-19, al igual que todo mundo, y el porcentaje de casos de COVID-19 en Carolina del Norte de jóvenes de 17 años o menos ha aumentado. Estamos trabajando con los proveedores de vacunas, incluyendo pediatras y doctores de cabecera, para que la vacuna de Pfizer esté accesible en todo el estado. Para encontrar a estos proveedores, vaya myspot.nc.gov y filtren buscando la vacuna Pfizer. Las vacunas de COVID-19 están disponibles en todo el estado. En muchos lugares puede ir sin tener una cita. La vacuna de Pfizer son seguras y eficaces y también están previniendo hospitalizaciones y la muerte. Y todas las vacunas son seguras y eficaces. Quiero agradecerle a los casi 4 millones de carolines que ya recibieron su primera dosis. Se están protegiendo a ellos mismos y a otros.
están ayudándonos a que regresemos a ver la gente, lugares y eventos que queremos. Si todavía tiene preguntas sobre las vacunas y a dónde ir, consulte yourspot.yourshot.nc.gov. Gracias, gobernador. Gracias, doctora Cohen. Gracias a usted y a su equipo por su gran liderazgo durante toda esta pandemia. Todavía tenemos trabajo por hacer y continuaremos colaborando para realizarlo. El día de hoy es un excelente día. Sin embargo, el trabajo aún no se ha acabado. Pero si la gente se vacuna, se acabará la pandemia. De hecho, la guía de los CDC afirma que la vacunación es la solución. Hoy podemos tomar este paso porque la ciencia nos demuestra que el enfoque en la vacunación está funcionando. Pero para continuar avanzando y para cerciorarnos de seguir salvando vidas, pues más personas se tienen que vacunar. Los niños mayores de 12 años y los que planeaban vacunarse pero no han tenido tiempo para hacerlo. Los que no están seguros e incluso las personas que ahora piensan que no se quieren vacunar. Necesitamos convencerlos para superar esta pandemia de una vez por todas. Los norcarolinenses han demostrado su resolución y su compasión por hacer lo necesario, aun cuando hay dificultades. Y si seguimos haciéndolo, lo superaremos. El día de hoy me acompaña nuestro secretario de Salud Pública, Eric Hawks, nuestro director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry, Mark Lineberger y Karen Magoon son nuestras intérpretes de señas y tras las cámaras, Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Ahora podemos aceptar llamadas de los reporteros si pueden identificar su nombre y la organización que representan o el periódico. Gracias. Ashley Talley de WRAL. Es los negocios o las ciudades, localidades van a poder tener sus propias reglas en donde requieren mascarillas. ¿Lo pueden hacer? Respuesta: sí. Las ciudades, gobiernos locales y también los negocios pueden continuar requiriendo mascarillas. La mayoría de los gobiernos locales están alineados con el Estado y lo han estado durante la mayor parte de la pandemia y yo creo que van a seguir lo que estamos haciendo. La siguiente es de seguimiento, Ashley Talley, WRAL. ¿Y hay alguna buena manera para cerciorarse que las personas que no llevan mascarilla ya tienen la vacuna? Usted está hablando de vacunas y requerimos de pasaportes. ¿Cómo sugiere que puede uno estar seguro de eso? Y también poder incentivar la vacunación. Respuesta: ciertamente uno no sabe si las personas están vacunadas o no, pero una cosa que las personas que no están vacunadas y tienen que tener cuidado es llevar su mascarilla. Continuamos creyendo que cualquier persona tiene derecho a tener una verificación de que sí los han vacunado y esa persona puede utilizar cualquier manera que ellos deseen utilizarla. Pero voy a permitir que la doctora Cohen comente en el resto de la pregunta. Hola Ashley, nosotros estamos muy enfocados en cerciorarnos de que más y más personas se vacunen en Carolina del Norte. Nuestro primer esfuerzo es que la vacuna esté en todos lados, que sea conveniente y accesible, pero también estamos viendo maneras de dar un incentivo adicional para que se vacunen las personas, porque la vacuna no nada más protege al que se vacuna, también a las comunidades y a todo el estado. Definitivamente estamos viendo varias opciones en relación a incentivos y me da mucho gusto ver que los negocios ya están ofreciendo incentivos para que las vacunaciones para sus empleados les dan tiempo libre o una paga adicional para
Y también nosotros ya escuchamos que hay donas gratis, un incentivo para los clientes. Agradezco a los clientes que nos estén ayudando y elevar el número de concientización para que todo el mundo tenga vacunas. Y me gusta la campaña de Regresemos al Verano, los negocios individuales que se unan a nosotros para que todo el mundo sepa que se lleva la vacunación en 2 semanas. Y también estaban dando en unos lugares cervezas gratis. Gary Robertson, Associated Press. Usted ha dicho anteriormente que usted esperaba que 2/3 personas de los adultos estén parcialmente vacunados antes de eliminar la obligación de usar mascarilla, y ahora lo están eliminando. Todavía estamos a 51% de vacunados. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Y la guía de los CDC hizo que cambiara de opinión? Respuesta: las guías de los CDC es lo que ha cambiado. Nosotros habíamos dicho que para fin de este mes planeábamos agregar toda la capacidad, eliminar los requerimientos de distanciamiento. Sí, habíamos dicho que esperábamos llegar a que 2/3 partes de la población se vacunaran antes de eliminar la obligación de usar mascarilla. Sin embargo, los CDC han hecho bastante investigación y muchos estudios, y lo que demuestran es que si se vacuna a la persona, se tiene bastante protección y realmente no se transfiere, se propaga el virus a otros. Y los CDCs dijeron que en ese momento ya no es necesario para las personas que ya se han vacunado que sigan usando mascarillas la mayor parte del tiempo. Y durante esta pandemia hemos estado siguiendo las guías de los CDC. Cada vez que hicieron cambios, nosotros observábamos qué es lo que estábamos haciendo y seguíamos lo que decían los CDC. Ahora, lo que es distinto aquí en Carolina del Nosotros y en otros estados es que los CDC puede recomendar, pero no ha creado obligaciones. Han permitido que los estados creen sus obligaciones o requisitos. Por eso anoche estuvimos analizando estas recomendaciones de los CDC y creando esta nueva orden ejecutiva. Creo que hemos escuchado de los CDC y del Dr. Fauci la última semana que el uso de mascarillas en personas vacunadas es algo que tal vez pudiéramos eliminar. En realidad no fue una gran sorpresa escuchar lo que dijeron los CDC. Sin embargo, pensamos que es importante seguir estas guías y crear esta nueva orden vigente hoy. Queremos llegar a 2/3 partes de vacunados y continuar con vacunaciones lo más pronto posible. Mientras más se vacunen, tendremos mejor oportunidad de reducir la propagación del virus. La siguiente pregunta. Katie Peralta, Axios, Charlotte. Yo entiendo. Esto está alineando con las guías de los CDC, con los nuevos datos que salieron de las vacunaciones y de llevar mascarilla, y cómo las personas que no están vacunadas está como teniendo la luz verde para que ya no usen la mascarilla. Parece como que entonces esto está, que todo el mundo lo pueda hacer. Respuesta: aun cuando hemos tenido mandatos en varios lugares, mucho de lo que hemos hecho se ha basado en la responsabilidad personal de las personas y de los negocios. El día de hoy, esta orden aumenta esa responsabilidad personal. Sí, es probable que vea muchas personas que no están vacunadas y que ya no van a usar la mascarilla, porque yo creo que hubo un número de personas que no estaban vacunadas porque no era una regla y no llevaban una mascarilla, pero van a haber más de ellos que no van a llevar una mascarilla. Esto le está diciendo a las personas que no están vacunadas y que sigue el virus aquí, y
y pueden transmitir ese virus a mí. Yo necesito hablar con mi doctor y ver y que me den las vacunas. Sí, esperamos que más personas no van a usar mascarillas y algunos no van a estar vacunados. Y eso les está diciendo que es el momento de que se vacunen ahora y esperamos que sí lo hagan. La siguiente. Richard Craver, Winston-Salem Journal. La mayoría de la pregunta que quería yo hacer ya se hizo. Pero si llegamos a un momento en el que ya no hay órdenes ejecutivas, ¿ustedes creen que pudiéramos llegar a ese 65, 70, 75%? Con eso de que ya se están vacunando a los de 12 a 15 años, respuesta, ciertamente la meta son 2/3. Si quieren ir más allá, yo le voy a permitir que a la doctora Cohen que comente en esto. Hola Richard, gracias por la pregunta. Creo que todos tenemos un trabajo muy difícil, puesto que queremos motivar a las personas que aún no se han vacunado para que vayan y se vacunen hoy. Yo creo que estamos continuando con el siguiente paso y los beneficios que pueden tener al estar ya vacunados, no tan solo protegerse a sí mismo, porque ahora sabemos que se están protegiendo para no transmitir el virus a otros. Así que deseamos que las personas, por favor, se vayan a vacunar. Tenemos una campaña para regresar al verano, para que las organizaciones y los individuos van a escuchar anuncios de radio sobre vacunación. Tenemos el suministro disponible. Por favor, vayan a MySpot en myshotnc.gov. La mayoría de las veces ni siquiera es necesario tener una cita, pueden llegar sin cita. Queremos que esto sea conveniente. Ciertamente estamos buscando esa meta de que 2/3 partes de la población esté vacunada. Continuaremos trabajando para ayudar a las personas si se sientan cómodas, que es conveniente irse a poner la vacuna. De hecho, estamos viendo qué incentivos podemos ofrecer para que las personas vayan y se vacunen. Ella piensa que sí vamos a poder llegar, acaba de decir el gobernador. La siguiente. Robin Kennedy, Fox 46. En cuanto a las escuelas, y ahora que los mayores de 12 años se van a vacunar, para los que ya han sido vacunados o van a recibir la vacuna, ¿van a tener que llevar la mascarilla en la escuela? Doctora Cohen. Respuesta de la doctora Cohen. Hasta el día de ayer eran nada más los que estaban en el último grado de high school, eran los que podían tener una vacuna. Y a partir de ayer empezamos con los de 12 a 15 años que ya son elegibles. Y esto es muy bueno que ya empiecen a vacunarse, pero se va a llevar tiempo. Esto aún deja una gran porción de los estudiantes que no están vacunadas y de acuerdo a las guías de los CDC, en cuanto que están recomendando que aquellos que ya están vacunados no tienen que llevar mascarilla ni mantener la distancia sana, pero los que no están vacunados queremos que mantengan la distancia social y que sigan con la mascarilla. Y esos son los estudiantes, aparte de los seniors de high school. Por el momento vamos a continuar requiriendo las mascarillas en las escuelas y conforme avanzamos en esto y como lo hemos hecho en toda la pandemia, vamos a ver nuestras métricas, cuántas personas se están vacunando, quiénes son elegibles y vamos a ir avanzando así, pero a partir de el día de hoy seguimos utilizando las mascarillas en las escuelas y en las guarderías. La siguiente pregunta. Pregunta de seguimiento de Robin Kennedy, Fox 46. Mi pregunta es sobre la legalidad, el requisito de mascarillas. Ustedes ya han decidido no nada más exigirlo para personas no vacunadas porque legalmente lo pueden hacer. Respuesta. Creo que es más bien una situación de práctica.
si hubiese un requisito solo para las personas no vacunadas, entonces deberíamos tener un método de descifrar quién no se ha vacunado y no tenemos un método para saber. Y es ahí donde la responsabilidad personal es importante. Esperamos que la gente haga lo necesario. Los que están vacunados en general están protegidos. Esto les da una oportunidad, ya sea que estén al exterior o en cualquier lugar sin mascarilla. Esto va a ser muy bueno para los ya vacunados, pero los que aún no se han vacunado siguen corriendo el riesgo de infectarse con COVID. Y sabemos que las variantes son incluso aún más contagiosas que el virus original de COVID-19 que llegó a nuestras costas. Así que, por favor, vacúnense. Ese es el mensaje. La siguiente pregunta, por favor. Michael Hyland, CBS 17. Y de aquí en adelante, ¿cómo están aconsejando a los negocios y organizaciones privadas de manejar las mascarillas ahora que está tan politizado? En el último año la mayoría de las personas en el estado no están completamente vacunadas y otros que no lo quieren hacer. Respuesta: le estamos dejando la oportunidad a los negocios que requieran mascarillas en sus tiendas o en sus establecimientos, si es lo que quieren. El departamento está recomendando que aun cuando no requiera la mascarilla, que tengan un letrero recordándole a las personas que no están vacunadas que lleven una mascarilla. ¿Quiere agregar algo? Así es en donde está el Departamento de Salud en cuanto a las recomendaciones. La siguiente. Una de seguimiento, Michael Hyland, CBS 17. Creo que al principio de la conferencia entraron ustedes sin una mascarilla. Pueden decir qué comportamientos personales de ustedes van a cambiar y qué cosas que no hacían antes, si van a un supermercado sin mascarilla, o cómo van a hacerle. La respuesta sería sí. Si yo voy a un supermercado que no requiere mascarillas, no llevaré puesta mi mascarilla. Me siento cómodo ir a otros lugares sin mi mascarilla. Yo creo que es una cosa buena. Yo quiero obedecer lo que esté indicando los establecimientos comerciales y también quiero seguir las reglas obligatorias de mascarillas en ciertos centros. Voy a visitar a muchos centros de salud pública, especialmente los sitios de vacunación, y voy a cerciorarme de llevar puesta una mascarilla durante el tiempo que esté ahí. Pero anticipo con gusto no tener la mascarilla y usarla tanto como la usaba antes. Es esto algo muy bueno del día de hoy, es una buena cosa para todos los que ya se han vacunado. Doctora Cohen. Hola, Michael. Creo que todos hemos estado esperando escuchar lo que dijo la CDC, es que los que ya se vacunaron no tienen que usar las mascarillas. Y lo que quiero mencionar, en las últimas 24 horas desde que salieron esta guía de los CDC, he escuchado mucho de los padres. Quiero recordarles que yo también soy madre de unas niñas de 6 y 9 años y ellas todavía no cumplen requisitos para recibir la vacuna. Así que yo tengo 2 chiquitas en mi casa y los CDC recomiendan que ellas usen sus mascarillas cuando vayan a sitios en entornos públicos internos. Nosotros vamos a continuar diciéndoles que usen las mascarillas. Yo como madre, es difícil para ellas comprender, bueno, mamá, ¿y tú por qué no usas la mascarilla y yo sí? Bueno, porque no tienes la vacuna. Así que seguramente me van a ver seguir usando una mascarilla cuando esté con mis niñas para asegurar que todos estamos haciendo esto juntas. Y me voy a cerciorar de que ellas sigan usando su mascarilla porque no han sido vacunadas. Sin embargo, hay muchos sitios en donde yo sé que ya no debo usar mi mascarilla y estoy muy emocionada en sitios al aire libre. Pero hay muchos sitios al aire libre donde no debo usar la mascarilla. La siguiente, la final, Ruben Jones, Spectrum News. Usted mencionó, la doctora Cohen anteriormente dijo que hay algunas personas, van a escuchar que las mascarillas ya se las pueden quitar y que ya estamos al final de COVID. Respuesta: voy a permitir que la doctora Cohen
conteste también. Dice el gobernador, no es el final de la pandemia, todavía tenemos más personas que necesitan vacunarse antes de que lleguemos al final de esto. Todo lo que tiene que hacer es ver las estadísticas. 1,500 personas hoy resultaron positivas el día de hoy y muchas personas siguen muriendo. 500 y pico de personas están en el hospital, 200 y pico de personas están en cuidado intensivo, en cuidado crítico por COVID. Así es que las personas que no están vacunadas siguen en riesgo de que tengan COVID. Sabemos que esta enfermedad puede ser mortal. No. Todavía no estamos al final de la pandemia, todavía tenemos mucho que hacer. Y aún los que estamos vacunados, los animo a que hablen con sus amigos, sus vecinos, con cualquier persona en la que ustedes tengan cierta influencia, que no se han vacunado, por lo menos convénzalos de que vayan y hablen con su doctor para que les digan si deben de vacunarse o no. Pero si todos trabajamos juntos y aumentar el número de personas vacunadas, voy a poder llegar aquí y decirles, llegamos al final de la pandemia. Doctora Cohen, yo no hubiera podido decirlo mejor que mi jefe, líder del Estado. Este es un virus que ya ha estado con nosotros por más de un año y va a seguir aquí con nosotros. Va a haber diferentes periodos de tiempos, menos actividad viral y las cosas pueden cambiar hacia el futuro. No quiero quitar la buena noticia del día de hoy, que es muy emocionante. Ya estamos quitando la obligación de las mascarillas y relajando restricciones, pero todavía tenemos mucho por entender para el futuro y pueden seguir llegando con nosotros conforme aprendemos más información de los datos y de la ciencia para poder tener la seguridad de que todos están a salvo aquí en Carolina del Norte. Y muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Que tengan un día seguro. Gracias.